A los 18, mi padre me echó de casa. Viví en mi coche, trabajé duro y construí un imperio fintech. El mes pasado, mi empresa adquirió el banco local de papá. Cuando vino a rogar por su hipoteca, su rostro palideció al verme como la directora ejecutiva. Mi nombre es Madison Sterling y tengo 28 años. Hace 10 años, en la noche de mi 18º cumpleaños, mi padre me arrastró del brazo hasta el porche delantero de nuestra casa en Boston y arrojó mi bolsa de lona a un banco de nieve. Ya tienes 18 años, Madison, se burló, con el aliento entrecortado en el aire helado. Largo de aquí y deja de aprovecharte de esta familia. Mi madre estaba detrás de él en el vestíbulo, bebiendo vino y observando con una sonrisa fría e indiferente, como si estuviera viendo a un molesto animal callejero siendo finalmente ahuyentado. Me quedé con $42 en el bolsillo y un viejo auto oxidado que apenas arrancaba. Pensaron que se habían deshecho de una carga inútil, pero en realidad habían liberado a su mayor amenaza. 10 años después, soy la fundadora de un imperio fintech multimillonario. El mes pasado, mi firma adquirió discretamente el banco local en apuros donde mis padres guardan cada centavo de la riqueza que les queda. Ayer, mi padre entró en la suite ejecutiva, con el sombrero en la mano, para rogar por una extensión de su hipoteca y salvar su casa. No reconoció a la mujer sentada detrás del escritorio de caoba hasta que giré mi silla y vio mi nombre grabado en la placa dorada del aceo. Volvamos a esa noche de diciembre hace 10 años, porque la congelación en mis dedos no era nada comparada con la frialdad en la voz de mi padre. Yo era una estudiante de dieces, una chica que había trabajado en 2 empleos a tiempo parcial desde los 15 años para ahorrar para la universidad. Tenía $38.000 guardados en una cuenta de ahorros de alto rendimiento, dinero por el que había sangrado. Pero cuando fui a pagar el depósito de mi primer semestre esa mañana, la cuenta estaba vacía. ¿Cero? Corrí a casa con el corazón latiendo a 1000 por hora, pensando que había habido un error bancario masivo. En su lugar, encontré a mis padres y a mi hermano de 22 años, Hunter, celebrando en el comedor con una cena de filetes. Mi padre, Arthur, ni siquiera levantó la vista de su plato cuando exigí saber a dónde había ido mi dinero. Tuvimos una emergencia, Madison, dijo tranquilamente. Hunter tenía algunas deudas que debían saldarse antes de que comience en su nuevo puesto. Es por el bien de la familia. Esas deudas eran pérdidas de juego del fin de semana de Hunter en Atlantic City. Todo mi futuro había sido liquidado para financiar la adicción a perder de mi hermano. Cuando grité que era mi dinero, que me habían robado la vida, el rostro de mi padre se tornó de un tono púrpura que nunca olvidaré. Se puso de pie, imponente sobre mí, y me dijo que mientras viviera bajo su techo, todo lo que yo poseía le pertenecía a él. Luego vino el ultimátum. Aceptarlo y mantener la boca cerrada, o irme. Elegí decir mi verdad, y así es como terminé en la nieve. Las primeras semanas fueron un borrón de supervivencia. Vivía en mi auto, un Honda Civic 2005, con una calefacción que solo funcionaba si conducía a más de 40 millas por hora. Estacionaba en el lote de un Walmart abierto las 24 horas, temblando bajo 3 capas de mantas, viendo mi aliento convertirse en niebla en la oscuridad. Cada mañana, iba a un gimnasio local, usaba lo último que me quedaba de crédito para mantener la membresía activa solo para poder usar las duchas, y luego me dirigía a mi turno en una pequeña cafetería del centro. Mi gerente era una mujer llamada Yasmín. Era una mujer brillante, de lengua afilada y ascendencia nigeriana-americana, que vio a través de mis ojos cansados y la forma en que intentaba ocultar mi cabello húmedo. Una mañana, después de que dejé caer una bandeja de lattes porque mis manos temblaban de frío, Yasmín me llevó a la oficina trasera. No me ofreció lástima. Me ofreció una elección. Me dijo que tenía una habitación extra en su apartamento y que, si la ayudaba con la desordenada contabilidad de la cafetería, me daría un lugar donde quedarme. Esa fue la primera vez en mi vida que alguien valoró mi cerebro en lugar de verme como una cuenta bancaria para saquear. Mientras me sentaba en la mesa de la cocina de Yasmín por las noches revisando los libros de contabilidad de la cafetería, comencé a ver las brechas en el sistema bancario estadounidense. Vi lo difícil que era para personas como Yasmín, o jóvenes como yo sin crédito establecido ni red de seguridad familiar, salir adelante. Los bancos tradicionales estaban construidos para personas como mi padre, personas con apellidos antiguos y capital heredado. Estaban diseñados para mantener fuera a los pobres.
Mientras Hunter estaba gastando mi fondo universitario robado en botellas de discoteca y autos veloces, yo usaba la vieja laptop de Yasmín para aprender Python y SQL de forma autodidacta. Pasaba 18 horas al día trabajando y aprendiendo. Tenía la visión de una plataforma que usara datos alternativos para demostrar la solvencia crediticia. Quería construir algo que hiciera obsoletos a personas como Arthur Sterling. Para cuando tenía 23 años, Yasmín y yo habíamos lanzado nuestra primera aplicación beta. La llamamos Bridge. Era pequeña, pero honesta. 5 años después, Bridge se había convertido en un titán. Nos habíamos mudado de un estrecho apartamento a un rascacielos de cristal en el corazón del distrito financiero. Había cambiado legalmente mi apellido por el de soltera de mi madre, Montgomery, solo para borrar cada rastro de Arthur Sterling de mi identidad. Corté todo contacto. Bloqueé sus números, cambié mi correo electrónico y me mudé de casa 4 veces. Pensé que era libre, pero en el mundo de las altas finanzas, todo eventualmente vuelve a su origen. Mi empresa estaba buscando una adquisición regional para probar nuestro nuevo software de préstamos comerciales. Mi jefe de fusiones y adquisiciones me entregó un archivo de una pequeña institución en apuros llamada Crestview Community Bank. Era un banco boutique que atendía a las familias adineradas de los suburbios de Boston. Mientras hojeaba los informes de auditoría, vi una lista familiar de nombres en la sección de préstamos morosos. Arthur y Eleanor Sterling estaban atrasados más de 6 meses en una enorme línea de crédito con garantía hipotecaria. Habían apalancado su casa hasta el tope para financiar los fracasados proyectos inmobiliarios de Hunter. Mi corazón no se aceleró. Ni siquiera dio un vuelco. Se convirtió en un bloque de hielo. Miré a mi asistente y le dije que avanzara con la adquisición de inmediato. Le dije que quería el archivo de los Sterling en mi escritorio en el momento en que las llaves cambiaran de manos. La cacería había terminado. La trampa estaba lista. Y mi padre estaba a punto de descubrir que la hija que arrojó a la nieve había regresado como la tormenta que los sepultaría. El viento de diciembre cortó mi delgado suéter como cristal roto mientras caía de rodillas en la nieve. Mis dedos ya se estaban entumeciendo, pero los obligué a moverse, reuniendo desesperadamente la ropa que mi padre acababa de arrojar por el jardín delantero congelado. Un par de jeans, 2 camisetas descoloridas, una sola bota de invierno. Cada artículo que recogía estaba cubierto de polvo blanco y helado al tacto. Miré hacia la casa, la gran casa colonial de 2 pisos en los ricos suburbios de Boston que había llamado hogar durante 18 años. Detrás del cristal esmerilado de la pesada puerta principal de roble, pude ver la silueta de mi madre, Eleanor. Estaba allí con los brazos cruzados, viéndome luchar en la tierra. No abrió la puerta. No ofreció un abrigo. Simplemente miró con esa misma expresión distante y perfectamente educada que usaba cuando trataba con un vendedor telefónico. A través de la ventana de la sala, otra figura se movió. Era mi hermano, Hunter. Tenía 22 años, el niño de oro de la familia, el chico que no podía hacer nada malo, incluso cuando estaba haciendo todo mal. Estaba cerca de la escalera sosteniendo una taza de café caliente. Una sonrisa perezosa adornaba su apuesto rostro. Levantó la taza ligeramente en mi dirección. Un brindis silencioso y burlón por mi miseria. Luego, la puerta principal se abrió bruscamente por una fracción de segundo, y mi padre, Arthur, arrojó mi segunda bota al banco de nieve. Esta vez no gritó. Su voz era un siseo bajo y peligroso que se elevó sobre el viento aullante. No vuelvas, Madison, dijo. Ahora estás por tu cuenta. La pesada puerta se cerró de golpe y el cerrojo hizo clic. La finalidad de ese sonido resonó en la calle silenciosa. ¿Cómo pudo una familia desechar a su hija de 18 años en una noche en que la temperatura caía por debajo del punto de congelación? La respuesta era simple. Me había atrevido a pedir lo que era mío. Y en mi familia, proteger a Hunter era la única regla que importaba. La confrontación había comenzado apenas 3 horas antes. Había estado sentada en el pequeño escritorio de mi habitación, mirando la carta de aceptación de la universidad a la que había soñado asistir desde que tenía 12 años. Había ganado una beca parcial, pero todavía necesitaba pagar el depósito de inscripción y la matrícula del primer semestre. No estaba preocupada.
Había trabajado en 3 empleos desde los 15 años. Fui tutora de estudiantes con problemas en matemáticas, limpié mesas en un restaurante local y paseé perros para los vecinos ricos. Cada dólar, cada propina, cada cheque de cumpleaños de parientes lejanos había ido directamente a una cuenta de ahorros de alto rendimiento que mis padres habían abierto para mí. El saldo debía ser de $38.000. Era mi sangre, mi sudor y mi boleto de salida de su casa tóxica. Inicié sesión en el portal bancario en mi laptop, lista para transferir los fondos a la universidad. Escribí mi contraseña, presioné Enter y esperé a que la pantalla cargara. Cuando aparecieron los números, parpadeé, pensando que el sitio tenía un error. Saldo disponible, $0. Actualicé la página. 0, Revisé el historial de transacciones. 2 días antes, había habido un único retiro masivo por la cantidad exacta de $38.000. El dinero fue transferido a una cuenta externa perteneciente a Arthur Sterling, mi padre. El pánico subió a mi garganta como bilis. Corrí escaleras abajo, con los pies descalzos golpeando los pisos de madera. Encontré a mis padres y a Hunter en el comedor formal. Estaban comiendo pollo asado, riéndose de un programa de televisión, actuando como si el mundo fuera perfectamente normal. Irrumpí en la habitación, jadeando, aferrando mi laptop contra el pecho. Le pregunté a mi padre dónde estaba mi dinero. Le pregunté por qué mi cuenta estaba vacía. Las risas cesaron. Mi madre dejó cuidadosamente el tenedor y se limpió la boca con una servilleta de lino. Hunter ni siquiera me miró. Simplemente miró su plato y dio un lento sorbo a su agua. Mi padre se recostó en su silla de cuero, completamente impasible. Me miró con la misma leve molestia que reservaba para un camarero que le había traído la cosecha equivocada de vino. Tuvimos que reasignar esos fondos, Madison, dijo mi padre suavemente. Hunter se encontró en un pequeño aprieto y la familia tuvo que intervenir. Miré hacia él, mi mente luchando por procesar las palabras, un pequeño aprieto. Sabía exactamente lo que eso significaba. Hunter tenía un problema de juego. Había pasado los últimos 3 años acumulando deudas en apuestas deportivas y juegos de póker clandestinos. Mis padres lo habían rescatado 2 veces antes, rehipotecando la casa y vendiendo las joyas de mi madre. Pero esta vez, habían robado mi futuro para pagar sus errores. «Me robaste $38.000», grité, con la voz quebrada. Esa era mi matrícula. Ese era mi dinero. Trabajé 3 años por ese dinero. Mi madre golpeó la mesa con la mano. No levantes la voz en esta casa, espetó. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Tu hermano le debía dinero a unas personas muy peligrosas. Podría haber salido lastimado. Hicimos lo que teníamos que hacer para protegerlo. Deberías estar agradecida de que no te pidiéramos que contribuyeras más. Agradecida. Querían que estuviera agradecida de que me hubieran robado a ciegas. Me volví hacia Hunter, rogándole que dijera algo, que admitiera lo que había hecho, que prometiera que me devolvería el dinero. Hunter solo se encogió de hombros, sin siquiera hacer contacto visual. «¿Eres inteligente, Maddie?», murmuró. «Lo resolverás. Consigue un préstamo estudiantil o algo así. No es el fin del mundo». Perdí la cabeza. Grité que era un parásito. Grité que estaban encubriendo a un criminal. Agarré lo más cercano, un vaso de agua de cristal, y lo arrojé contra la pared. Se hizo añicos en 100 pedazos. Esa fue la excusa que mi padre necesitaba. Se puso de pie, con el rostro torcido en absoluta rabia. Me agarró del brazo, clavando sus dedos en mi piel como garras de hierro. Me arrastró escaleras arriba, arrojó una bolsa de lona sobre mi cama y me dijo que tenía exactamente 5 minutos para empacar antes de que me echara. Cuando intenté defenderme, agarró la bolsa, metió un puñado al azar de mi ropa dentro y me arrastró de vuelta escaleras abajo y por la puerta principal, lo que me llevó aquí, a la nieve helada, temblando violentamente mientras subía la cremallera de mi delgada chaqueta. Recogí lo último de mi ropa esparcida, la metí en la bolsa de lona y caminé con dificultad hacia la calle donde estaba aparcado mi auto. Era un sedán oxidado de 2005 que había comprado por $800 en un depósito de chatarra.
La calefacción apenas funcionaba y la ventana del lado del copiloto estaba tapada con plástico, pero era lo único que realmente poseía. Abrí la puerta y arrojé mi bolsa en el asiento trasero. Mis manos temblaban tanto que apenas pude meter la llave en el contacto. El motor tartamudeó, tosió y finalmente rugió a la vida. Subí la calefacción al máximo, pero solo salía aire frío por las rejillas. Me quedé allí sentada en la oscuridad, con los dientes castañeteando, intentando formar un plan. Necesitaba un lugar cálido para dormir. La temperatura estaba bajando rápidamente, y pasar la noche en un auto helado podría ser una sentencia de muerte. Saqué mi cartera. Tenía $42 en efectivo y una sola tarjeta de crédito. El límite de crédito era bajo, pero suficiente para reservar una habitación de motel barato por 2 noches. Justo el tiempo suficiente para descubrir mi próximo movimiento. Saqué mi teléfono y busqué el motel económico más cercano. Había uno a 5 kilómetros de distancia, $29 la noche. Marqué el número. La recepcionista contestó, sonando aburrida y cansada. Pedí una habitación y le di el número de mi tarjeta de crédito por teléfono, conteniendo la respiración mientras esperaba la aprobación. Lo siento, cariño, dijo la recepcionista. El sistema dice que esta tarjeta está rechazada. Fruncí el ceño, la confusión luchando con el pánico en mi pecho. Eso es imposible, dije. Pago mi factura completa todos los meses. Debería haber $1000 de crédito disponible. ¿Puedes intentarlo de nuevo? Escuché el repiqueteo de su teclado. Rechazada de nuevo, dijo. Código 04. El emisor dice que la cuenta ha sido reportada como robada y congelada. Tienes que llamar a tu banco. La línea se cortó. El teléfono se resbaló de mis dedos congelados y cayó en el asiento del pasajero. Reportada como robada. Congelada. Mis padres habían firmado como avalistas de esa tarjeta de crédito cuando yo tenía 16 años. En su ira, o tal vez solo para asegurar mi destrucción total, mi padre había llamado al banco en el momento en que me echó. Había reportado la tarjeta como robada y me había bloqueado el acceso a la cuenta. No solo me habían quitado mi fondo universitario y mi hogar. Habían cortado sistemáticamente mi único salvavidas. Querían que volviera arrastrándome. Querían que me congelara en este auto, que me diera cuenta de lo indefensa que era sin ellos, y que regresara rogando perdón, aceptando mi papel como el cordero de sacrificio por los errores de Hunter. Me senté en la oscuridad, las luces de la calle proyectando sombras largas y distorsionadas por el tablero. El frío se estaba filtrando en mis huesos, convirtiendo mis dedos de los pies y de las manos en hielo. Una chica normal de 18 años se habría derrumbado y llorado. Una chica normal habría caminado de regreso a esa pesada puerta de roble, tocado y se habría rendido. Pero mientras miraba las oscuras ventanas del hogar de mi infancia, no sentí ganas de llorar. Sentí algo completamente diferente. Una claridad silenciosa y ardiente echó raíces en mi pecho. Un fuego que contrarrestaba la helada de diciembre. Me habían despojado de todo, pero también me habían despojado de mis obligaciones hacia ellos. No les debía ninguna lealtad. No les debía ninguna obediencia. Habían usado el sistema financiero como un arma contra mí, usando cuentas bancarias y líneas de crédito como herramientas de control y castigo. Levanté mi teléfono, puse el auto en marcha y me alejé del bordillo. No miré por el espejo retrovisor. Conduje hacia el resplandor del estacionamiento de un gran supermercado abierto las 24 horas, el único lugar seguro que se me ocurrió para aparcar y dormir. Mientras me acurrucaba bajo mi delgado abrigo de invierno, escuchando al viento aullar afuera de las ventanas escarchadas, me hice una promesa a mí misma. Sobreviviría a esta noche. Sobreviviría a este invierno, y aprendería todo lo que había que saber sobre el dinero, sobre la banca, sobre los sistemas invisibles que habían usado para aplastarme. Construiría una fortaleza tan alta y tan fuerte que nadie jamás podría arrebatarme la vida de nuevo. Mis padres pensaron que me habían enseñado una lección sobre el poder. No tenían idea de que acababan de crear al mismísimo monstruo que eventualmente los consumiría. Los 2 meses que siguieron a mi desalojo fueron una clase magistral de sufrimiento humano y supervivencia invisible. Boston en enero no es solo frío. Es activamente hostil.
Toda mi existencia se redujo a las dimensiones de un sedán oxidado de 2005 estacionado en la esquina más oscura del estacionamiento de un supermercado abierto las 24 horas. Dormía usando cada prenda de ropa que poseía, enterrada bajo 3 mantas baratas que había comprado en una tienda de segunda mano por $6. Cada vez que la temperatura bajaba a cerca de cero, tenía que despertarme en la oscuridad absoluta de la noche, temblando violentamente solo para encender el motor durante 10 minutos. Absorbía el calor débil y ruidoso de las rejillas, y luego apagaba rápidamente el auto porque no podía permitirme desperdiciar ni una sola gota de gasolina. Cada mañana, me despertaba con las articulaciones gritando de dolor y mi aliento congelándose en nubes blancas contra el parabrisas. Exactamente a las 6 de la mañana, conducía a un gimnasio público de la ciudad. Pagaba $15 al mes por una membresía que nunca usaba para hacer ejercicio. Solo la usaba por las duchas de agua caliente y un lugar donde planchar mis arrugados uniformes de trabajo. De ahí, me lanzaba a un ciclo agotador de 3 empleos a tiempo parcial. Lavaba platos en un restaurante grasiento, restregaba inodoros en un centro comercial moribundo, y trabajaba como barista en una frenética cafetería del centro. Fue en esa cafetería, oliendo constantemente a granos de café tostados y leche agria, donde los engranajes de mi destino finalmente comenzaron a girar. Mi gerente era una mujer llamada Yasmín. Era una mujer de 32 años con ojos a los que no se les escapaba absolutamente nada y una ética de trabajo que aterrorizaba al resto del personal. Yasmín había luchado contra todos los prejuicios y barreras que este país tenía para ofrecer para convertirse en gerente regional. Y tenía cero tolerancia a la pereza. Pero también tenía una intuición increíblemente aguda para las personas rotas. Nunca me ofreció lástima. Sabía que la lástima es inútil para alguien en el fondo del océano. En cambio, ella observaba. Notó mis nudillos agrietados y sangrantes. Notó cómo apoyaba secretamente la cabeza contra los casilleros de la sala de descanso, muerta de pie durante mi descanso de 15 minutos. Una gélida tarde de viernes, después de haber trabajado un agotador turno doble de 14 horas, y casi dejar caer una bandeja de tazas de cerámica porque mis manos temblaban demasiado, Yasmín me llevó a la pequeña oficina trasera. Cerró la puerta con llave, empujó un tazón de sopa caliente por el escritorio y me hizo una oferta. Me dijo que tenía un pequeño cuarto de almacenamiento en su apartamento que actualmente estaba lleno de cajas. Si usaba mis habilidades matemáticas para arreglar los desastrosos libros de contabilidad de la cafetería todas las noches, ella vaciaría esa habitación y me dejaría vivir allí sin pagar alquiler. No me estaba dando caridad. Me estaba proponiendo un intercambio justo basado en el valor de mi cerebro. Esa fue la primera vez en mis 18 años de vida que alguien me miró y vio un activo en lugar de un pasivo. Me mudé al apartamento de Yasmín esa misma noche, acostándome en un colchón de verdad por primera vez en 60 días, escuchando el zumbido silencioso de un radiador en lugar del viento rugiente. Lloré hasta que no pude respirar. Pensé que mi vida finalmente había tocado fondo y comenzaba a escalar de nuevo. Estaba equivocada. Las personas que se llamaban mi familia aún no habían terminado de extraerme la sangre. Una lúgubre tarde de martes, estaba limpiando la máquina de espresso cuando sonó la campana de la puerta de la cafetería. Levanté la vista con mi sonrisa estándar de servicio al cliente, pero se congeló instantáneamente en mi rostro. Mi padre, Arthur, y mi madre, Eleanor, estaban entrando en la tienda. Llevaban caros abrigos de lana y olían a colonia de alta gama, luciendo completamente fuera de lugar en la cafetería estrecha y ruidosa. Por una fracción de segundo, la estúpida chica de 18 años dentro de mí sintió un pequeño aleteo de esperanza. Realmente pensé que habían venido a buscarme. Pensé que se habían dado cuenta de que arrojar a su hija a una tormenta de nieve había sido un error horrible y que estaban aquí para disculparse. La mirada fría y de disgusto en los ojos de mi padre extinguió esa patética esperanza de inmediato. Caminó directamente hacia el mostrador, ignorando por completo el tablero del menú, y no se molestó en preguntar cómo había sobrevivido los últimos 2 meses. Golpeó su anillo de oro contra el mostrador de madera, con su voz destilando la misma autoridad condescendiente que usaba con sus empleados. «Entrégame las llaves del auto», Madison exigió. «Tu hermano destrozó su auto deportivo en un accidente menor la semana pasada, y necesita desesperadamente un vehículo temporal para reunirse con sus clientes mientras la compañía de seguros lo resuelve. Tu chatarra oxidada no vale mucho, pero funciona,
así que dame las llaves y yo lo conduciré de vuelta a la casa. Mi madre estaba de pie justo detrás de su hombro, con los brazos cruzados fuertemente, mirando las manchas de café en mi delantal con absoluta repulsión. Intervino de inmediato, con su voz aguda e irritante. Argumentó que el auto fue técnicamente comprado usando dinero que ahorré mientras vivía bajo su techo, lo que significaba que era propiedad de la familia. Me dijo que dejara de ser tan increíblemente egoísta cuando mi hermano estaba pasando por una crisis de transporte tan difícil. Me quedé completamente paralizada, una ola de náuseas golpeando mi estómago. Ese auto oxidado era el único escudo que tenía contra morir congelada. Era la única propiedad en todo el mundo con mi nombre en el título, comprada con $800 en propinas que había juntado durante un año. Ellos lo sabían. Sabían que necesitaba ese auto para viajar entre mis 3 trabajos solo para poder comer, pero no les importaba. Para ellos, la inconveniencia menor de su niño de oro, Hunter, era inmensamente más importante que mi supervivencia física. Yasmín salió de la bodega justo a tiempo para escuchar el final de esa repugnante conversación. Su rostro se endureció y pura furia ardió en sus ojos oscuros. Dio una zancada larga hacia adelante, señalando con el dedo a mis padres, lista para llamar a la seguridad del centro comercial y hacer que los echaran a la calle. Pero extendí la mano y bajé suavemente su brazo. Ya no necesitaba que nadie me protegiera de estos monstruos. Me desaté lentamente el delantal y lo dejé perfectamente plano sobre el mostrador. Metí la mano en lo profundo del bolsillo de mis jeans y saqué las gastadas llaves del sedán. Coloqué las llaves en el mostrador de madera y usé un dedo para deslizarlas por la superficie hacia mi padre. Levanté la barbilla, mirando directamente a los ojos del hombre que me creó, y mi voz salió más fría que el aire de invierno afuera. Tómalo, dije suavemente. Toma el auto. Toma cualquier cosa que creas que es tuya. Pero entiende esto muy claramente. Nunca más tienen permitido hablarme. Desde el segundo exacto en que estas llaves dejan mi mano, no tengo padre. No tengo madre. No tengo hermano. Ustedes no son más que extraños que robaron mi dinero. Mi padre se burló en voz alta, arrebató las llaves del mostrador y las metió en el bolsillo de su caro abrigo. Murmuró que yo seguía siendo una mocosa ingrata y obstinada que se negaba a aprender su lección. Y luego se dio la vuelta y salió por la puerta con mi madre siguiéndolo detrás. Me quedé detrás del mostrador, mirando a través del cristal esmerilado cómo arrancaban mi terrible auto y se incorporaban al denso tráfico de la tarde. Pensaron que acababan de quitarme mi último pedazo de independencia. Pensaron que me habían empujado a la ruina total. No tenían absolutamente ninguna idea de que al llevarse ese auto, acababan de cortar la última cadena que me ataba a mi propia debilidad. Como no tenía auto, tuve que caminar 8 kilómetros a través de una cegadora tormenta de nieve esa noche para regresar al apartamento de Yasmín. Mis pies estaban llenos de ampollas y sangraban porque mis zapatillas baratas tenían agujeros en las puntas. Cuando finalmente abrí la puerta del apartamento y me desplomé en el sofá de la sala, Yasmín no dijo nada inútil. Trajo un recipiente con agua tibia y un botiquín de primeros auxilios, arrodillándose en el suelo para limpiar mis pies sangrantes. Levantó la vista hacia mi rostro exhausto y me hizo una sola pregunta pesada. ¿De verdad vas a dejar que esa gente gane? Esa pregunta fue como una cerilla encendida que cae en un barril de gasolina dentro de mi mente. Le pedí prestada su vieja laptop. Durante las siguientes 3 semanas, apenas dormí. Me sumergí profundamente en el complejo mundo del análisis de crédito, las regulaciones bancarias y los modelos de préstamos alternativos. La horrible pesadilla que estaba viviendo, la absoluta imposibilidad de obtener un préstamo o alquilar un apartamento sin un historial crediticio o un cofirmante adinerado, era una falla masiva en el sistema financiero estadounidense. Si la banca tradicional estaba diseñada para servir a parásitos como mis padres y aplastar a jóvenes como yo, entonces yo iba a reescribir las reglas. Aprendí Python y SQL por mi cuenta. Escribí algoritmos en la oscuridad mientras Yasmín dormía. El código que tecleé en ese estrecho cuarto de almacenamiento fue la primera semilla de un imperio financiero masivo. Yasmín vio lo que estaba construyendo. Tomó todos los ahorros de su vida, exactamente $5,000, y los puso sobre el escritorio. Vamos a hacer esto, dijo. 7 años después, la aplicación que construimos, llamada Bridge,
había evolucionado de una idea desesperada a un titán multimillonario. Proporcionábamos microcréditos y herramientas de construcción de crédito usando datos alternativos para millones de personas que los bancos tradicionales habían rechazado. Me mudé del cuarto de almacenamiento a la suite del ático de un rascacielos de cristal en el distrito financiero. Cambié legalmente mi apellido a Montgomery, borrando por completo a Madison Sterling de los registros públicos. Yasmín se convirtió en mi directora de operaciones y en mi familia más cercana. Éramos imparables. Pero el pasado es un fantasma que odia ser ignorado. Una fresca mañana de martes, Yasmín entró en mi enorme oficina de la esquina. Resplandecía con un tipo de felicidad que nunca había visto en su rostro. Se sentó frente a mi escritorio y deslizó un elegante sobre con letras doradas hacia mí. «Me voy a casar, Maddie», dijo, con lágrimas brillando en sus ojos. «Es un agente de bienes raíces. Es encantador. Me trata como a una reina, y quiero que seas mi dama de honor». Sonreí ampliamente, genuinamente emocionada por la mujer que me había salvado la vida. Tomé el pesado sobre y saqué la gruesa tarjeta color marfil. Mis ojos escanearon la hermosa caligrafía, buscando el nombre del hombre que finalmente había conquistado el corazón de Yasmín. Mi respiración se atascó en mi garganta. Mi visión se nubló, y el costoso papel de repente se sintió como una cuchilla de afeitar en mis manos. El nombre del novio, impreso en elegantes letras doradas, era Hunter Sterling. Mi hermano. Me senté en mi enorme oficina mirando el grueso papel color marfil en mis manos. Las letras doradas que deletreaban el nombre de Hunter Sterling parecían quemar la página e incrustarse directamente en mis retinas. El aire en la habitación de repente se sintió demasiado delgado para respirar. Yasmín estaba sentada frente a mi escritorio, con el rostro resplandeciente de una alegría radiante que nunca había visto en ella. Estaba esperando que yo gritara de emoción, que saltara a abrazarla, que celebrara al hombre que supuestamente la había enamorado. En cambio, mi sangre se congeló por completo. Miré a la mujer que me había salvado la vida cuando era una chica de 18 años congelándose que dormía en un auto oxidado. Ella no tenía idea de que el encantador corredor de bienes raíces con el que estaba a punto de casarse era exactamente el mismo monstruo que había robado mi fondo universitario para pagar sus adicciones al juego. No tenía idea porque yo había cambiado legalmente mi apellido y nunca le había mostrado una fotografía de mis abusadores. Yasmín ladeó la cabeza, su sonrisa vacilando solo una fracción. Me preguntó si estaba bien, notando que me había puesto completamente pálida. Obligué a los músculos de mi rostro a formar una sonrisa enorme y convincente. Me puse de pie, rodeé mi pesado escritorio de caoba y la atraje en un fuerte abrazo. Le dije que estaba simplemente abrumada de felicidad por ella. Mentí con soltura, diciéndole que la sorpresa de ver a mi mejor amiga casarse simplemente me había dejado sin aliento. No podía decirle la verdad en ese momento. Yasmín era una mujer brillante y lógica, pero estaba profundamente enamorada. Si le lanzaba acusaciones descabelladas a su prometido sin pruebas sólidas e innegables, Hunter manipularía fácilmente la situación. Inventaría una historia sobre una hermana loca y distanciada que estaba obsesionada con arruinar su vida. Necesitaba pruebas. Necesitaba saber exactamente por qué un parásito chupasangre como mi hermano había apuntado repentinamente a una ejecutiva de tecnología rica y exitosa como Yasmín. En el momento en que Yasmín dejó mi oficina para ir a una reunión de marketing, cerré mi puerta con llave y levanté mi teléfono privado. Llamé al investigador corporativo más despiadado de Boston. Le di el nombre de Hunter Sterling y le dije que necesitaba una investigación exhaustiva, profunda y no autorizada de su historial financiero de los últimos 10 años. Quería saber cada cuenta bancaria, cada tarjeta de crédito, cada deuda oculta y cada movimiento desesperado que había hecho. Le dije al investigador que necesitaba el expediente en 48 horas, y que estaba dispuesta a pagar el triple de su tarifa habitual para conseguirlo. 2 días después, un grueso sobre Manila fue entregado de forma segura en mi escritorio. El contenido era aún más repugnante de lo que había anticipado. Hunter no era un corredor de bienes raíces exitoso en absoluto. Había sido despedido de su firma de corretaje hacía 18 meses por comportamiento poco ético. Actualmente se estaba ahogando en más de $400.000 de deuda por apuestas temerarias en el mercado de valores y ajustes de margin calls, ilegales.
Su puntaje crediticio estaba completamente destruido. Y la parte más enfermiza del informe era la línea de tiempo. Hunter había buscado específicamente a Yasmine en una gala benéfica 3 meses después de que nuestra empresa, Bridge, apareciera en la portada de una importante revista financiera. Había visto su nombre listado como la directora de operaciones. Había hecho su investigación. No amaba a Yasmine. La estaba cazando. La miró y vio una cuenta bancaria con patas que respiraba, la cual podía salvarlo de su ruina financiera. La invitación que Yasmine me había dado no era para la boda en sí, sino para una lujosa gala de compromiso organizada por los padres de Hunter. La fiesta se llevaría a cabo en un hotel de 5 estrellas en el centro de Boston, diseñado para presumir la riqueza falsa y el alto estatus social de la familia Sterling. Me di cuenta de que esta era mi oportunidad perfecta. Asistiría a la gala no como la hija desechada, sino como la jefa multimillonaria de Yasmine. Caminaría directamente hacia la boca del lobo. En la noche de la gala de compromiso, el salón de baile del hotel estaba inundado de candelabros de cristal y costosas rosas blancas. La habitación estaba llena de la élite de Boston, bebiendo champán importado y fingiendo ser importantes. Llegué 1 hora tarde, perfectamente calculado para hacer una gran entrada. Llevaba un vestido de seda verde esmeralda hecho a medida que costaba más que la primera casa de mis padres. Mi cabello estaba peinado elegantemente, y llevaba un par de gafas de sol oscuras de diseñador apoyadas en la parte superior de mi cabeza. Cuando atravesé las puertas dobles, la habitación pareció silenciarse. La gente siempre se queda mirando al poder, y después de 10 años construyendo un imperio financiero, el poder era el único idioma que hablaba con fluidez. Vi a Yasmine parada cerca del centro de la habitación, luciendo absolutamente impresionante en un vestido plateado. De pie a su lado, usando un smoking de terciopelo que definitivamente había comprado con tarjeta de crédito, estaba Hunter, mi hermano. Tenía el cabello peinado hacia atrás y lucía esa misma sonrisa perezosa y arrogante que llevaba la noche que me arrojaron a la nieve. Flotando justo detrás de ellos estaban mis padres, Arthur y Eleanor. Se veían más viejos, con los rostros marcados por el estrés de mantener un estilo de vida falso, pero sus ojos aún se movían rápidamente por la habitación, evaluando el patrimonio neto de cada invitado. Yasmine me vio e inmediatamente me hizo señas para que me acercara. Se volvió hacia Hunter y anunció emocionada que su jefa, la fundadora y directora ejecutiva de Bridge, finalmente había llegado. Hunter enderezó su postura de inmediato. Sus ojos se iluminaron con la avaricia desesperada de un animal hambriento que ve un trozo de carne. Dio un paso adelante, fallando por completo en reconocer a la adolescente congelada que había destruido 10 años atrás. Extendió su mano, presentándose como un desarrollador de bienes raíces de primer nivel. De inmediato se lanzó en un patético discurso ensayado sobre un nuevo proyecto de construcción comercial que estaba armando. Me dijo que estaba buscando inversores visionarios y que mi empresa sería un socio perfecto. Miré su mano extendida y no la tomé. Dejé que el silencio se alargara, espeso y sofocante, hasta que su sonrisa segura comenzó a temblar. Entonces mis padres notaron la interacción y se apresuraron a acercarse, ansiosos por insertarse en una conversación con una multimillonaria. Arthur infló el pecho y sostuvo su copa de vino en alto, preparándose para encantarme. Eleanor puso su sonrisa aristocrática más educada. Lentamente levanté la mano y me bajé las gafas de sol del cabello, dejándolas caer en mi bolso. Di un paso adelante, situándome directamente bajo la luz brillante del candelabro de cristal para que pudieran ver cada ángulo de mi rostro. Miré directamente a los ojos de mi padre. «Hola, Arthur», dije en voz baja. «Hola, Eleanor. Es una noche hermosa para una reunión familiar». La reacción fue instantánea y físicamente violenta. La costosa copa de vino de cristal se resbaló entre los dedos de mi madre y se hizo añicos en 100 pedazos contra el suelo de mármol. El vino tinto oscuro salpicó el dobladillo de su caro vestido como sangre fresca. El rostro de mi padre perdió todo su color, tornándose de un tono grisáceo, enfermizo y fantasmal. Abrió y cerró la boca repetidamente, pero no salió absolutamente ningún sonido. Parecía como si acabara de ver a un cadáver levantarse de la tumba. Hunter dio un paso torpe hacia atrás, pisando el vestido de Yasmine, con los ojos muy abiertos por el horror absoluto. Finalmente reconoció la voz.
finalmente reconoció los ojos de la chica que había desechado. Yasmín parecía totalmente confundida. Preguntó si nos conocíamos. Antes de que pudiera explicar, los instintos de supervivencia de una narcisista entraron en acción. Mi madre se abalanzó hacia adelante, abriendo los brazos en una exhibición frenética y aterradora de afecto falso. «Oh, mi querida hija», chilló, con la voz temblando salvajemente. «Volviste a nosotros. Te hemos extrañado muchísimo». Intentó envolver sus brazos alrededor de mis hombros para abrazarme frente a los ricos invitados. Di un paso brusco hacia atrás, con los ojos completamente muertos. Levanté la mano, deteniéndola en seco. «No intentes tocarme nunca», dije, con una voz lo suficientemente baja para que solo los 4 pudiéramos escuchar. «No vine aquí por ustedes. Vine aquí por Yasmín. En lo que a mí respecta, ustedes 3 murieron en la nieve hace 10 años. Mantengan su distancia esta noche o haré que mi equipo de seguridad los arrastre físicamente fuera de su propia fiesta». Se quedaron congelados, completamente paralizados por el hielo en mi voz. Les di la espalda y entrelacé mi brazo con el de Yasmín, alejándola hacia el área VIP. Podía sentir sus ojos aterrorizados quemando agujeros en mi espalda. Estaban atrapados. No podían hacer una escena sin arruinar su propia reputación falsa. Pero también sabían que su peor pesadilla ahora sostenía las llaves de su futuro. Más tarde esa noche, el exceso de alcohol comenzó a hacer mella en los invitados. Me escapé del ruidoso salón de baile para buscar un baño tranquilo. Mientras caminaba por un pasillo alfombrado y poco iluminado cerca del ascensor de servicio, escuché susurros furiosos y llenos de pánico provenientes de un pequeño rincón. Reconocí las voces de inmediato. Eran Arthur y Hunter. Dejé de caminar y presioné mi espalda contra el frío papel tapiz, conteniendo la respiración para escuchar. «Esto es un completo desastre», siseó mi padre, con la voz temblando de pánico. «Si le dice a Yasmín quiénes somos, la boda se acaba por completo. Yasmín cancelará todo». «No se lo va a decir esta noche», susurró Hunter ferozmente. «Si quisiera arruinarlo, lo habría hecho en medio del salón de baile. Está jugando a algún tipo de juego psicológico enfermizo. Pero no tenemos tiempo para preocuparnos por Madison en este momento. El banco envió el aviso final de incumplimiento ayer. Tenemos exactamente 6 días antes de que ejecuten públicamente la hipoteca de la casa». Sentí que una sonrisa fría tiraba de las comisuras de mi boca. El investigador privado tenía razón. Estaban completamente en bancarrota y enfrentando la ruina inmediata. «Escúchame, papá», continuó Hunter, bajando la voz a un tono siniestro y silencioso. «Yasmín me acaba de dar las copias finales de sus estados financieros para el acuerdo prenupcial. Su patrimonio neto es masivo. Su crédito es impecable. Tengo los formularios de garante del banco justo aquí en mi maletín. He practicado su letra durante 3 semanas. Si falsifico su firma en estos documentos esta noche, podemos asegurar el nuevo préstamo contra sus activos para mañana por la mañana. Podemos pagar tu hipoteca, liquidar mis deudas de margen, y para cuando Yasmín se entere, ya estaremos legalmente casados, y el dinero estará asegurado. Ella me ama. Me perdonará para evitar un escándalo público». Mi padre dejó escapar un largo y pesado suspiro. «Es un fraude federal», Hunter, susurró. «Si nos atrapan, iremos a una prisión federal». «Solo nos atraparán si el banco audita las firmas», respondió Hunter con confianza. «Y el Crestview Community Bank es una institución local dormilona. Nunca revisan nada. Solo firma tu parte como prestatario principal y yo me encargaré de la firma de Yasmín. Hacemos esto esta noche o estaremos todos viviendo en la calle la próxima semana». Me quedé en las sombras, mi corazón latiendo a un ritmo lento y aterrador de victoria absoluta. Pensaban que estaban siendo astutos. Pensaban que estaban engañando a un pequeño y perezoso banco local. Lo que estos tontos desesperados y codiciosos no sabían era que hace 48 horas, mi empresa había comprado en secreto el Crestview Community Bank. Ahora yo era la dueña exclusiva de la institución a la que estaban a punto de defraudar. No solo le estaban robando a Yasmín. Estaban a punto de entregarme en bandeja de plata una confesión documentada y firmada de fraude financiero federal.
Me separé de la pared y caminé en silencio de regreso al salón de baile. La trampa ya no era solo una idea. Era un arma cargada, y acababan de apuntarla directamente a sus propias cabezas. Dejé la gala de compromiso esa noche sintiendo una extraña mezcla de asco absoluto y anticipación estimulante. No le dije ni una sola palabra a Yasmín sobre la conversación que había grabado en secreto en mi memoria. Yasmín era una mujer que operaba estrictamente con base en la lógica y evidencia concreta. Si iba con ella en ese momento y le decía que su encantador prometido y el respetable padre de este planeaban falsificar su firma en un documento de préstamo masivo, ella exigiría pruebas. Y yo iba a darle exactamente eso. Solo necesitaba esperar a que Hunter realmente cometiera el delito. A la mañana siguiente, entré en la sede de cristal de mi empresa exactamente a las 6. Evité por completo mi horario matutino habitual y tomé el ascensor privado directo al piso de seguridad donde operaba mi equipo de fusiones y adquisiciones. La compra del Crestview Community Bank suponía ser una transición lenta y silenciosa que tomaría otras 3 semanas en finalizarse. Entré en la oficina de mi director financiero, CFO, y le dije que acelerara el papeleo regulatorio de inmediato. Autoricé un pago con prima de $2 millones solo para agilizar el proceso de cierre y eludir los periodos de espera estándar. Le dije a mi equipo legal que no me importaba cuántas horas tuvieran que facturar. Quería que Bridge fuera el dueño legal absoluto del Crestview Community Bank para el martes por la tarde. El dinero y el poder mueven montañas en el sistema financiero estadounidense. Para las 3 del martes, las firmas digitales finales estaban estampadas. Los reguladores federales dieron su sello de aprobación y la adquisición se volvió legalmente vinculante. El Crestview Community Bank me pertenecía oficialmente. En el momento en que se completó la transferencia legal, ordené a mis mejores ingenieros de ciberseguridad que integraran los servidores obsoletos de Crestview en nuestra avanzada red. Luego asigné a 3 de mis contadores forenses más implacables a un proyecto interno altamente clasificado. Su misión era simple. Les dije que extrajeran cada expediente, cada solicitud de préstamo, cada transferencia bancaria y cada historial de transacciones relacionado con Arthur Sterling, Eleanor Sterling y Hunter Sterling. Me senté en mi enorme oficina, viendo la lluvia golpear contra los ventanales del piso al techo mientras la autopsia financiera de mi familia se proyectaba lentamente en mi monitor. Lo que mi equipo descubrió en las siguientes 12 horas fue una historia de terror financiero que superó mis expectativas más salvajes. Hunter no tenía en absoluto ninguna firma de desarrollo inmobiliario real. No era dueño de ni un solo metro de propiedad comercial. Estaba ejecutando un juego de trileros patético y desesperado. Había estado pidiendo préstamos personales con intereses increíblemente altos para pagar ajustes de margen más antiguos y agresivos derivados de sus desastrosas apuestas en el mercado de valores. Estaba sangrando dinero cada mes, y mis padres habían financiado su delirio en cada paso del camino. La auditoría reveló que Arthur y Eleanor habían pedido 3 hipotecas separadas sobre su gran casa colonial. La casa que tanto amaban, la casa de la que me habían echado, estaba apalancada hasta el límite absoluto. Le debían al banco más de $800,000, y sus activos líquidos estaban totalmente agotados. Habían omitido sus últimos 4 pagos hipotecarios. El banco ya había emitido el aviso final de impago. Estaban, literalmente, a 6 días de ser desalojados públicamente por el sheriff del condado. Entonces, mi contador principal envió un archivo cifrado directamente a mi bandeja de entrada privada. Era la prueba irrefutable que había estado esperando. Era un escaneo digital de una nueva solicitud de préstamo comercial enviada a la sucursal de Crestview hace apenas 2 horas. Hunter había solicitado oficialmente una línea de crédito de $500,000 utilizando su falsa empresa de bienes raíces como prestatario principal. Y allí mismo, en la parte inferior de la página de garantes, estaba impreso el nombre de Yasmín, acompañado de una firma perfectamente falsificada. Hunter realmente lo había hecho. Había cruzado la línea de ser una persona terrible a ser un criminal federal. Estaba a punto de imprimir el documento falsificado cuando mi teléfono celular privado comenzó a vibrar en mi escritorio. Era un número desconocido con un código de área local. Muy pocas personas en el mundo tenían esta línea directa. Presioné el botón de contestar y me llevé el teléfono a la oreja, permaneciendo en completo silencio. «Hola, Madison», dijo una mujer.
Su voz era aguda, excesivamente dulce y totalmente falsa. Era mi madre, Eleanor. No sé cómo se las arregló para eludir a mi equipo de seguridad y conseguir mi número privado, pero la desesperación hace que la gente sea increíblemente ingeniosa. Me recosté en mi silla de cuero, mirando la firma falsificada en mi pantalla. ¿Cómo conseguiste este número, Eleanor?, pregunté, con la voz completamente plana. Dejó escapar un suspiro dramático y entrecortado. Por favor, no seas tan fría, cariño. Somos familia. Tuve que llamar a un par de tus viejos amigos de la preparatoria. Y luego hablé con un asistente muy amable en tu oficina corporativa que finalmente se apiadó de una madre preocupada. Te vimos en la gala, Maddie. Te veías tan hermosa. Tu padre y yo estamos increíblemente orgullosos de la mujer en la que te has convertido. Construiste todo un imperio tú sola. Es verdaderamente inspirador. La pura audacia de sus palabras me revolvió el estómago. Me estaba hablando como si me hubiera apoyado toda mi vida, borrando por completo la noche en que se quedó detrás de una puerta de cristal y me vio congelarme en la nieve. No tenía paciencia para su patética manipulación. Deja de hablar, Eleanor, la interrumpí secamente. No tienes derecho a llamarme cariño. No tienes derecho a estar orgullosa de mí. Me tiraste como a basura para proteger a un apostador degenerado. Así que dime exactamente qué quieres ahora mismo antes de que cuelgue y bloquee este número para siempre. La dulzura falsa desapareció instantáneamente de su voz, reemplazada por el tono duro y pretencioso que también recordaba. Bien, espetó. Ya que quieres ser una mujer de negocios implacable al respecto, hablemos de negocios. Tu hermano está en un ligero apuro temporal con sus inversiones. Se va a casar con tu mejor amiga, Madison. Van a ser familia, y justo ahora necesita un poco de liquidez para asegurar un acuerdo de propiedad comercial masivo que beneficiará a todos. Necesitamos que transfieras $500,000 a su cuenta para mañana por la mañana. Solté una risa seca y sin gracia. ¿Estás llamando a la hija a la que desalojaste para exigirle $500,000 para el hermano que le robó su fondo universitario? ¿De verdad estás mal de la cabeza? No robamos nada. Gritó, con la voz resonando de forma estridente a través del teléfono. Eras una niña ingrata y egoísta que se negaba a ayudar a su propia sangre. Somos tus padres. Te dimos la vida. Nos debes. Sé exactamente cuánto dinero gana tu empresa, Madison. $500,000 no es absolutamente nada para ti. Es cambio de bolsillo. Si no transfieres ese dinero para mañana, voy a llamar a todos los periódicos importantes de Boston. Les diré exactamente qué tipo de monstruo eres en realidad. Les diré que la brillante y socialmente consciente directora ejecutiva de Bridge es una sociópata cruel y sin corazón que abandonó a sus padres ancianos a morir de hambre mientras vive en una mansión de cristal. Arruinaré tu reputación pública y tus inversores te abandonarán en un instante. Estaba jadeando fuertemente para cuando terminó su amenaza. Realmente creía que tenía la sartén por el mango. Pensaba que yo seguía siendo esa chica aterrorizada de 18 años a la que le importaba su aprobación o temía su ira. Pensaba que me estaba acorralando. ¿Ya terminaste? Pregunté en voz baja. Solo transfiere el dinero, Madison, exigió. Salva a tu familia. Salva la boda de tu hermano. Haz lo correcto por una vez en tu miserable vida. Me quedé mirando la solicitud de préstamo federal en la pantalla de mi computadora, mirando la firma falsificada que estaba a punto de enviar a toda su familia a prisión. Mi corazón latía con una calma constante y helada. Escúchame con mucha atención, Eleanor, dije, bajando la voz a un susurro aterrador. Puedes llamar a los periódicos. Puedes llamar a las estaciones de televisión. Puedes pararte en la esquina de la calle y gritar mi nombre hasta que te sangre la garganta. No me importa, porque ninguno de ustedes tiene poder sobre mí nunca más. No voy a transferirles ni un solo centavo. Y si yo fuera tú, me aferraría muy fuerte a las paredes de esa hermosa casa colonial suya esta noche. ¿De qué estás hablando?, exigió, un repentino rastro de miedo genuino colándose en su voz. Aférrate a ella fuertemente, Eleanor, repetí con frialdad, porque para la próxima semana no van a tener un techo sobre sus cabezas, y ningún tipo de gritos a la prensa detendrá lo que se les viene encima.
Presioné el botón de colgar y dejé caer el teléfono sobre mi escritorio. Bloqueé el número de inmediato. No tenía idea de que su patética amenaza de humillación pública no tenía ningún sentido en comparación con la trampa que acababa de cerrarse de golpe sobre sus tobillos. Pensaban que habían sido más listos que un banco local dormido para salvar su barco que se hundía. No sabían que yo era el banco. Yo era la tormenta, y estaba a punto de ahogarlos a todos. El jueves por la mañana a las 9 en punto, el teléfono seguro de mi oficina sonó con una llamada desde el vestíbulo principal de la sucursal ejecutiva de Crestview. La recepcionista me informó que la familia Sterling había llegado a su cita programada. No bajé a saludarlos. En cambio, encendí el gran monitor de pantalla plana montado en la pared de mi oficina, que estaba conectado directamente a las cámaras de seguridad de alta definición en el vestíbulo y en la sala de juntas principal. Quería verlos. Quería ver la postura exacta de su arrogancia antes de romperla en 1.000.000 de pedazos irreparables. La transmisión de la cámara mostró a Arthur, Eleanor y Hunter caminando por las puertas de cristal del banco como si fueran dueños de todo el edificio. Mi padre llevaba un traje gris carbón que probablemente había comprado a crédito, llevando un maletín de cuero vintage que no contenía nada más que mentiras. Mi madre estaba envuelta en un costoso chal de cachemira, usando su característico collar de perlas, mirando por encima del hombro a los cajeros del banco mientras pasaba junto a ellos. Hunter caminaba un poco por delante de ellos, comprobando su reflejo en los cristales, pasándose una mano por el cabello perfectamente peinado. Parecía increíblemente complacido consigo mismo. Realmente creía que era un maestro manipulador que acababa de resolver todos sus problemas con una sola firma falsificada. Observé a Hunter acercarse a la recepción y dar un golpe con la mano en el mostrador de mármol. No podía escuchar el audio del vestíbulo, pero podía leer su lenguaje corporal exigente. Estaba pidiendo ver al oficial de préstamos senior para finalizar su línea de crédito comercial. Vi a la joven recepcionista asentir cortésmente. Yo la había instruido personalmente esa mañana. Le sonrió a Hunter y le informó que debido al enorme tamaño del préstamo solicitado y al reciente cambio en la propiedad del banco, la nueva directora ejecutiva quería manejar su cuenta personalmente. La reacción en la pantalla fue exactamente la que había predicho. Los tres intercambiaron miradas emocionadas y triunfantes. Arthur infló el pecho, visiblemente orgulloso. Eleanor se tocó las perlas y sonrió. Creían genuinamente que su alto estatus social y su falsa reputación de riqueza les habían valido un tratamiento VIP de élite por parte del nuevo dueño. Pensaban que estaban entrando en una habitación para que les entregaran $500,000. Siguieron alegremente a la asistente hasta el ascensor privado que conducía directamente a la sala de juntas ejecutiva del último piso. En el momento en que entraron a la sala de juntas, cambié la transmisión de la cámara al interior de la sala y encendí los micrófonos de audio ocultos. La sala de juntas era un espacio intimidante que presentaba una enorme mesa de caoba de casi 10 metros rodeada de sillas de cuero negro con ventanales del piso al techo con vistas al distrito financiero de Boston. Era una habitación diseñada para hacer que la gente se sintiera pequeña. Pero mi familia se sintió perfectamente en casa en la ilusión de riqueza. Arthur colocó su maletín sobre la mesa y soltó una carcajada fuerte y satisfecha. Así es exactamente como se hacen los verdaderos negocios, dijo, con su voz resonando en la habitación vacía. Reconocen el apellido Sterling. Saben que somos buenos para el dinero. Eleanor caminó hacia la ventana, mirando el tráfico de la ciudad. Ya era hora de que este banco nos tratara con el debido respeto, agregó, cruzándose de brazos. Ese viejo gerente de la sucursal estaba empezando a ser increíblemente grosero con nuestros atrasos hipotecarios. Una vez que este nuevo préstamo comercial se apruebe hoy, pagaremos esos pequeños atrasos y no volveremos a pisar este basurero nunca más. Hunter caminaba de un lado a otro cerca de la cabecera de la mesa, sacando su teléfono. Solo tenemos que actuar con naturalidad, les dijo, con la voz tensa por la energía nerviosa. Déjenme hablar a mí. La solicitud es impecable. Yasmín tiene una calificación crediticia perfecta y activos líquidos masivos. Tan pronto como el nuevo jefe firme el papeleo, los fondos serán transferidos a mi cuenta. Luego me caso con ella el mes que viene, mezclamos nuestros activos, y ella nunca sabrá siquiera que saqué el préstamo a su nombre. Es el plan perfecto.
Me senté en mi oficina escuchando a mi propio hermano confesar con orgullo un delito federal en una grabación de audio cristalina. Mi corazón estaba completamente estable. La chica de 18 años que solía llorar en un auto helado estaba muerta y enterrada. Tomé una gruesa carpeta roja de mi escritorio, me puse de pie y salí de mi oficina hacia la sala de juntas al final del pasillo. Cuando llegué a las pesadas puertas dobles de roble, no llamé. Las empujé para abrirlas con un fuerte empujón que hizo gemir fuertemente las bisagras de metal. La conversación dentro de la habitación se detuvo instantáneamente. Entré en la habitación usando un traje sastre negro hecho a medida, sosteniendo la carpeta roja en mi mano izquierda. No los miré de inmediato. Caminé lenta y deliberadamente hacia la cabecera de la enorme mesa, saqué la silla de cuero más grande y me senté. Coloqué la carpeta roja perfectamente en el centro de la mesa. Luego, finalmente levanté los ojos y miré a mi familia. El silencio que siguió fue el sonido más hermoso que he escuchado en toda mi vida. Arthur fue el primero en procesar mi rostro. Había estado de pie con una mano en el bolsillo, listo para desplegar su falso encanto corporativo para el nuevo jefe. Pero al mirarme, su mandíbula literalmente cayó abierta. El color seguro desapareció por completo de su rostro, dejándolo con el aspecto de un anciano enfermo y aterrorizado. Su mano comenzó a temblar tan violentamente que tuvo que agarrarse del respaldo de una silla para mantener el equilibrio. Eleanor dejó escapar un grito ahogado y patético. Se llevó ambas manos para cubrirse la boca, con los ojos muy abiertos por el puro pánico. Se veía exactamente como en la gala de compromiso, aterrorizada y confundida, incapaz de comprender cómo la hija que había tirado a la basura estaba repentinamente sentada en el asiento del poder. Hunter solo se me quedó mirando. Parpadeaba rápidamente, abriendo y cerrando la boca como un pez asfixiándose en tierra firme. Miró alrededor de la habitación como si esperara que el verdadero director ejecutivo entrara y me dijera que me fuera. Cuando no entró nadie más, tragó con dificultad, su nuez de Adán subiendo y bajando nerviosamente. Buenos días, Arthur, dije, mi voz completamente plana y haciendo eco en la habitación silenciosa. Buenos días, Eleanor. Hola, Hunter. Bienvenidos a Bridge Financial. Me disculpo por el ligero retraso, pero estaba revisando su portafolio bastante fascinante. Arthur finalmente encontró su voz, aunque sonaba como si la estuvieran exprimiendo a través de un tubo apretado. Madison, tartamudeó, sus ojos moviéndose hacia la puerta. ¿Qué haces aquí? ¿Trabajas para el nuevo dueño de este banco? Me incliné hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre la madera pulida de la mesa. No trabajo para el nuevo dueño, Arthur, respondí suavemente. Yo soy la nueva dueña. Mi empresa compró el Crestview Community Bank hace 48 horas, lo que significa que a partir de ahora, soy dueña de cada pedazo de deuda vinculado a su apellido. Eleanor se desplomó en una silla como si le hubieran cortado las piernas de repente. Inmediatamente comenzó a hiperventilar. No, susurró, negando frenéticamente con la cabeza. No, esto no puede ser correcto. Esto es algún tipo de broma de mal gusto. No hay bromas en las altas finanzas, Eleanor, dije, abriendo la carpeta roja. Saqué la primera pila de papeles. Revisemos sus cuentas, ¿de acuerdo? Actualmente deben $812,000 en su hipoteca principal. Han omitido sus últimos 4 pagos consecutivos. Tienen 3 tarjetas de crédito al límite con un saldo combinado de $47,000. Sus cuentas de ahorro líquido contienen menos de $400. Están en completa bancarrota. Arthur golpeó la mesa con la mano, un intento patético de recuperar el control. Esto es un conflicto de intereses masivo, gritó, con la cara poniéndose de un tono rojo oscuro. No puedes comprar el banco que tiene la hipoteca de tu familia y usarlo para atormentarnos. Llamaré a la Comisión Bancaria Federal. Haré que te quiten la licencia. Te demandaré por todo lo que tienes. Tomé una sola hoja de papel de la pila y la deslicé por la larga mesa hasta que se detuvo justo frente a él. Puedes llamar a quien quieras, Arthur, dije con frialdad. Pero puede que quieras llamar a una empresa de mudanzas primero. Ese es un aviso final de ejecución hipotecaria. El periodo de gracia expiró a la medianoche de ayer. Su casa ya no es de ustedes.
Me pertenece a mí. El sheriff del condado estará en la propiedad exactamente a las 8 de la mañana de mañana para sacarlos por la fuerza y cambiar las cerraduras. Eleanor dejó escapar un llanto fuerte y penetrante. Lanzó la parte superior de su cuerpo sobre la mesa, estirando las manos hacia mí, con lágrimas cayendo por su maquillaje cuidadosamente aplicado. Maddie, por favor, sollozó, con la voz quebrada por la desesperación. No puedes hacerle esto a tu propia madre. ¿A dónde iremos? Nos quedaremos en la calle. Somos tu familia. Te lo ruego, por favor, muestra un poco de misericordia. Miré su rostro lloroso y no sentí absolutamente nada. Ninguna simpatía, ninguna culpa, ninguna ira, solo una fría observación clínica de un parásito perdiendo a su huésped. Miré directamente a sus ojos llorosos. Ustedes no son mi familia, dije lentamente. Y ustedes me enseñaron una lección muy valiosa sobre la misericordia hace 10 años. Me enseñaron que no existe cuando hace un frío extremo afuera. Me dijiste que dejara de aprovecharme de tu familia. Simplemente estoy devolviendo el favor. Hunter de repente golpeó ambas manos contra la mesa, inclinándose hacia adelante agresivamente. Estaba sudando profusamente, una mancha oscura formándose debajo de los brazos de su caro traje. Bien, gritó, con la voz temblando de pánico. Te quedas con la casa. Los arruinas. Pero tienes que procesar mi préstamo comercial. Esa es una entidad corporativa separada. El garante es completamente sólido. No tienes absolutamente ningún derecho legal a denegar una solicitud de préstamo perfectamente calificada solo porque tienes un rencor personal contra mí. Aprueba los $500,000 ahora mismo, y me llevaré a mis padres, y nunca nos volverás a ver. Estaba tratando de sonar intimidante, pero sonaba como una rata acorralada. Estaba apostándolo todo al documento falsificado, esperando que no hubiera mirado demasiado de cerca los detalles. Creía que su mentira era a prueba de balas. Giré lentamente la mirada desde mi madre que lloraba hacia mi hermano que sudaba. Metí la mano en la carpeta roja y saqué la solicitud de préstamo comercial nítida y recién impresa que él había presentado esa mañana. La sostuve en alto para que las luces brillantes de la sala de juntas iluminaran las páginas. Esta es una solicitud muy impresionante, Hunter, dije, mi voz bajando a un susurro peligroso. Una línea de crédito de $500,000. Y mira esta magnífica página de garantes, un puntaje crediticio perfecto, activos masivos y una firma legalmente vinculante muy hermosa justo aquí en la parte inferior. Hunter exhaló un aliento tembloroso, pensando que de alguna manera había ganado. Exactamente, dijo rápidamente. La solicitud es impecable. Tienes que financiarla. Coloqué el documento plano sobre la mesa y toqué con el dedo índice justo al lado de la firma. Solo tengo una pregunta muy pequeña para ti, Hunter, dije, ladeando la cabeza. ¿Cómo exactamente lograste que Yasmín firmara este documento bancario federal a las 9:30 de esta mañana? Hunter se congeló, sus ojos fijos en los míos. Lo firmó anoche, mintió con soltura. Lo traje al banco esta mañana. Solté una risa suave y seca. Eso es fascinante, respondí. Porque he estado sentada con Yasmín en mi oficina corporativa segura desde las 6 de esta mañana. Estábamos revisando contratos de adquisición juntas. Ella no te ha visto en 3 días. Además, le mostré una copia digital de este documento exacto hace 20 minutos. El silencio que golpeó la habitación esta vez fue completamente diferente. Era el silencio pesado y sofocante de la perdición total. Arthur se apartó de la mesa, mirando a su hijo con absoluto horror. Eleanor dejó de llorar y se congeló, la respiración atascada en su garganta. Hunter se puso de un enfermizo tono verde pálido. Abrió la boca, pero sus cuerdas vocales le fallaron por completo. Se dio cuenta en ese exacto segundo de que no solo le había mentido a un banco. Había presentado un documento federal falsificado a un banco propiedad de la misma persona cuya firma había falsificado. Cometiste un fraude financiero federal, Hunter, dije, mi voz cortando el aire como una hoja de afeitar. Falsificaste la firma de la directora de operaciones de Bridge Financial. Intentaste robar $500,000 de mi institución.
Eso conlleva una sentencia obligatoria de hasta 10 años en una prisión federal. El colapso psicológico de mi familia ocurrió al instante. La delgada capa de lealtad que se tenían unos a otros se evaporó como agua en una estufa caliente. Arthur de inmediato señaló a Hunter con un dedo tembloroso. Yo no tuve nada que ver con esto, gritó mi padre, con voz aguda e histérica. Todo fue su idea. Él falsificó los papeles. Nos obligó a venir aquí. Le dije que no lo hiciera. Tienes que creerme, Madison. Soy completamente inocente. Hunter se dio la vuelta, su rostro retorciéndose de absoluta rabia y traición. Cobarde mentiroso, rugió Hunter, abalanzándose hacia su padre. Tú firmaste el acuerdo como prestatario principal. Sabías exactamente lo que estaba haciendo. Querías el dinero para salvar tu patética casa. Eleanor empezó a gritar, rogándoles que dejaran de pelear, rogándome que rompiera el papel, rogándole a Dios un milagro. Se estaban volviendo unos contra otros como animales salvajes atrapados en una jaula, listos para arrancarse las gargantas solo para salvarse a sí mismos. La elegante y superior familia Sterling estaba ahora reducida a un desastre sudoroso, aterrorizado y a los gritos en medio de mi sala de juntas. Me recosté en mi silla de cuero, viéndolos destruirse mutuamente. No necesité levantar la voz. No necesité arrojarlos a la nieve. Simplemente les había entregado una soga, y ellos se la habían enredado ansiosamente alrededor de sus propios cuellos. Me incliné hacia adelante y presioné el botón plateado del sistema de intercomunicador que descansaba en la mesa de caoba. Seguridad, dije claramente, mi voz proyectándose a través de los altavoces. Por favor, envíen a nuestros invitados especiales a la sala de juntas ahora. Hunter se quedó congelado a mitad de un grito. Arthur giró lentamente la cabeza para mirar las pesadas puertas de roble. Eleanor se cubrió la cara con las manos. Todos sabían exactamente lo que se avecinaba. La trampa no solo se había cerrado. Los había aplastado por completo. Las pesadas puertas de roble de la sala de juntas se abrieron. 2 guardias de seguridad altos entraron en la habitación, con expresiones completamente neutrales y profesionales. Se pararon a ambos lados de la amplia entrada, sosteniendo las pesadas puertas abiertas para las personas que estaban detrás de ellos. Luego entraron los invitados especiales. La primera persona en cruzar el umbral fue Yasmín. No llevaba la expresión suave y feliz que solía tener cuando miraba a su prometido. Estaba vestida con un elegante traje ejecutivo azul oscuro, su postura perfectamente recta, sus ojos oscuros completamente vacíos de cualquier calidez o afecto. Justo detrás de ella caminaban 2 hombres altos con trajes grises sencillos. Tenían rostros serios, sin sonrisas, y las inconfundibles placas plateadas de investigadores financieros federales estaban enganchadas de forma segura a sus cinturones de cuero. Hunter vio a Yasmín e inmediatamente pensó que todavía podía jugar sus habituales juegos de manipulación. Era tan increíblemente arrogante que ni siquiera notó las placas federales en los hombres que estaban detrás de ella. Corrió hacia Yasmín, con las manos levantadas en un gesto suplicante y desesperado. Yasmín, jadeó, con la voz destilando pánico y alivio falsos. Gracias a Dios que estás aquí. Tienes que ayudarme. Esta nueva dueña del banco está absolutamente loca. Está tratando de incriminarme por un delito que no cometí. Tiene algún tipo de rencor personal contra mi familia, y está tratando de arruinar nuestra boda. Yasmín no retrocedió. Se quedó perfectamente quieta y dejó que se acercara, mirándolo con la fría curiosidad de un científico que observa a un insecto enfermo. Cuando extendió la mano para agarrarla de las manos, ella levantó la suya y le apartó los dedos con una bofetada aguda y resonante. Nunca más me vuelvas a poner las manos encima, dijo Yasmín. Su voz no era fuerte, pero estaba tan ferozmente controlada que hizo que el aire de la habitación se sintiera pesado. Sé exactamente quién es, Hunter, continuó Yasmín, sin romper el contacto visual con él ni por un segundo. Sé que su nombre no es solo Madison Montgomery. Sé que ella es la chica de 18 años a la que tú y tus repugnantes padres tiraron a una tormenta de nieve hace 10 años para poder robarle su dinero de la universidad. Sé que ella durmió en un auto helado durante 2 meses mientras tú apostabas su futuro. Y sé que pensaste que yo era solo una mujer rica y estúpida a la que podías engañar para que pagara tus enormes deudas.
Arthur y Eleanor jadearon colectivamente en el otro extremo de la mesa. Su última pizca de esperanza, la idea desesperada de que Yasmín de alguna manera los salvaría de esta pesadilla, se desvaneció al instante. Eleanor se cubrió la cara, sollozando ruidosamente en sus manos, el patético sonido haciendo eco contra los cristales de la sala de juntas. Yasmín llevó su mano hacia la izquierda. Lentamente se quitó el enorme anillo de compromiso de diamantes del dedo. Era el anillo que Hunter había comprado usando una tarjeta de crédito de altos intereses que nunca podría pagar. Lo sostuvo en alto durante una fracción de segundo, dejando que las luces de la sala de juntas captaran la piedra, y luego lo dejó caer sobre la mesa de caoba pulida. La pesada joya rebotó una vez, haciendo un tintineo agudo antes de rodar hasta detenerse justo enfrente de mi padre. La boda está cancelada permanentemente, dijo Yasmín sin inmutarse. Y también lo está tu patética vida. Los dos hombres del traje gris dieron un paso adelante. Uno de ellos metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un papel blanco doblado. Arthur Sterling y Hunter Sterling, dijo el agente, con voz fuerte y cargada con el peso de la autoridad federal. Somos investigadores de la División de Delitos Financieros. Tenemos una orden para su arresto. Ambos están siendo acusados formalmente de conspiración para cometer fraude electrónico, falsificación de un documento bancario federal e intento de fraude bancario. Hunter dejó escapar un sonido que fue algo entre un grito y el gemido de un animal herido. Dio 3 torpes pasos hacia atrás hasta que su espalda golpeó la pared de cristal de la sala de juntas. No, gritó, negando frenéticamente con la cabeza de lado a lado. No pueden hacerme esto. Me voy a casar el mes que viene. Soy un hombre de negocios respetable en esta ciudad. Fue solo un simple malentendido con el papeleo. Al agente federal no le importaron sus patéticas excusas. Dio un paso adelante, agarró a Hunter firmemente por el hombro, lo hizo girar y empujó su pecho plano contra la fría pared de cristal. El áspero clic metálico de las esposas resonó en la habitación silenciosa mientras el agente aseguraba sus muñecas firmemente a su espalda. Arthur no opuso resistencia en absoluto. Cuando el segundo agente se le acercó, mi padre simplemente extendió sus manos temblorosas, con la cabeza gacha en una derrota absoluta y aplastante. Parecía un globo desinflado. El hombre arrogante y poderoso que había arrojado con orgullo a su hija adolescente a la nieve helada había desaparecido por completo. Fue reemplazado por un anciano aterrorizado y cobarde que ni siquiera podía atreverse a mirar a su propio hijo a los ojos. Eleanor se dio cuenta de repente de que era la única que no estaba siendo arrestada, pero eso significaba que se quedaba completamente sola. Cayó de rodillas justo en medio de la alfombra de la sala de juntas. Literalmente se arrastró hacia la cabecera de la mesa donde yo estaba sentada, su caro vestido de seda arrastrándose por el suelo. Maddie, gimió, con sus lágrimas y maquillaje oscuro corriendo por su rostro en manchas desordenadas. Por favor, deténlos ahora mismo. Son tu sangre. Son tu familia. Eres dueña de este banco. Tú eres la jefa aquí. Puedes simplemente decirles a estos hombres que todo fue un gran error. Por favor, haré cualquier cosa que quieras. Me pondré de rodillas y fregaré tus pisos todos los días. Solo no envíes a mi marido y a mi niño a una prisión federal. Me recosté en mi gran silla de cuero y la miré a la cara empapada en llanto. Recordé la noche en que me paré en el porche delantero, rogándole que abriera la pesada puerta de roble. Recordé presionar mis palmas congeladas contra el cristal esmerilado mientras ella me miraba con una sonrisa fría. No sentí ni un gramo de satisfacción mirándola en el suelo ahora mismo. Solo me sentía increíblemente cansada de su existencia. No puedo detener a agentes federales, Eleanor, dije tranquilamente. E incluso si tuviera el poder de detenerlos, absolutamente no lo haría. Ustedes tomaron sus decisiones hace 10 años. Eligieron proteger a un parásito en lugar de a su propia hija. Ahora puedes ver a ese mismo parásito ir a una penitenciaría federal. Los agentes empujaron a Arthur y a Hunter hacia las puertas abiertas. Antes de que salieran de la habitación, me levanté de mi silla. Arthur, llamé en voz alta. Mi padre giró lentamente la cabeza para mirarme, con los ojos enrojecidos y llenos de lágrimas de puro miedo.
Espero que recuerdes las palabras exactas que me dijiste en mi 18º cumpleaños, le dije, mi voz llegando claramente a través de la gran habitación para que todos pudieran escuchar. Porque son exactamente las mismas palabras que te estoy dando a ti en este momento. Estás por tu cuenta a partir de este momento. No vuelvas nunca. Los guardias se hicieron a un lado. Los agentes llevaron a mi padre y a mi hermano fuera de la sala de juntas y al pasillo principal del piso ejecutivo. Había instruido específicamente a mi asistente más temprano esa mañana para que dejara las persianas de las ventanas de la sala de juntas abiertas de par en par y asegurara de que todos los vicepresidentes senior y jefes de departamento estuvieran presentes fuera de sus oficinas. Mientras Arthur y Hunter eran marchados lentamente hacia los ascensores, decenas de ejecutivos financieros muy bien pagados se pararon en el pasillo, observando en silencio a los grandes hombres de la familia Sterling siendo llevados con brillantes esposas plateadas. La humillación pública fue absoluta y totalmente irreversible. Su falso estatus social en Boston, la reputación que les importaba más que su propia hija, fue destruida para siempre al instante. De vuelta en la sala de juntas, Eleanor seguía sollozando incontrolablemente en la alfombra. Miré a mis guardias de seguridad e hice un gesto hacia el pasillo. Escolten a esta mujer fuera de mi edificio de inmediato, ordené. Asegúrense de que no se lleve nada del vestíbulo al salir. Los guardias agarraron suave pero firmemente a Eleanor por los brazos, levantándola del suelo. Ella no peleó contra ellos. Solo lloró impotente mientras la sacaban de la habitación, dejándonos a Yasmín y a mí completamente solas en el espacio masivo y silencioso. Yasmín dejó escapar un largo y pesado suspiro y se hundió en la silla de cuero a mi lado. Habíamos ganado. Los monstruos que habían perseguido mi pasado finalmente estaban encerrados, y la casa que tanto amaban ahora pertenecía por completo a mi empresa. Pero al mirar el anillo de diamantes abandonado sobre la mesa, supe que la historia no había terminado por completo. Eleanor ahora no tenía hogar, no tenía un centavo y estaba totalmente desesperada. Y las personas desesperadas a las que no les queda absolutamente nada que perder a menudo hacen un último movimiento peligroso. Estaba a punto de descubrir exactamente hasta dónde llegaría una madre cuando se diera cuenta de que todo su mundo había sido reducido a cenizas. Pasaron 6 meses desde que las pesadas puertas de roble de la sala de juntas se cerraron sobre mi pasado. Las ruedas del sistema judicial estadounidense se mueven lentamente, pero cuando finalmente te aplastan, no dejan absolutamente nada a su paso. El juicio de la familia Sterling fue un asunto silencioso y patético. No hubo abogados famosos y caros ni discursos dramáticos en la corte porque simplemente no podían pagarlos. El defensor público asignado a Hunter le aconsejó encarecidamente que aceptara un acuerdo de culpabilidad, sabiendo que la grabación de audio de mi sala de juntas era un candado de titanio sobre su culpabilidad. Hunter Sterling, el niño de oro, el brillante desarrollador de bienes raíces que en realidad nunca construyó nada, fue sentenciado oficialmente a 36 meses en una institución correccional federal de mínima seguridad. Cuando el juez golpeó el mazo de madera, Hunter no miró hacia la galería pública. Simplemente bajó la cabeza y dejó que los alguaciles del tribunal se lo llevaran. Sus costosos trajes a medida cambiados permanentemente por un uniforme caqui estándar. Debido a su avanzada edad y falta de antecedentes penales previos, Arthur y Eleanor se salvaron de ir realmente a prisión. Fueron sentenciados a 5 años de estricta libertad condicional federal y se les ordenó pagar una restitución financiera masiva al tribunal. Pero el verdadero castigo no fue dictado por un juez con túnica negra. El verdadero castigo fue la anulación absoluta y total de la vida falsa que habían idolatrado. El banco ejecutó formalmente la hipoteca de la gran casa colonial. Cada mueble antiguo, cada candelabro de cristal y cada pieza de la costosa joyería de mi madre se subastó para pagar sus imponentes deudas. Se vieron obligados a mudarse a un diminuto y destartalado apartamento de 2 habitaciones en un complejo de viviendas para personas de bajos ingresos en las lejanas afueras industriales de la ciudad. El hombre que solía burlarse de los camareros por traerle la cosecha de vino equivocada ahora trabajaba 25 horas a la semana como recepcionista en una enorme ferretería, con los pies hinchados por estar de pie en pisos de concreto todo el día. La mujer que solía mirar con desprecio mi desteñido delantal de trabajo ahora limpiaba casas para familias adineradas en el mismo vecindario donde solía organizar lujosas cenas. Habían tocado el fondo absoluto de la escalera social que una vez escalaron tan despiadadamente. Sabía todos estos detalles porque mi investigador privado me envió un informe final concluyente.
Leí el grueso expediente en una tranquila tarde de martes, sentada en el balcón de mi ático, viendo parpadear las luces de la ciudad a lo lejos. Esperaba sentir una oleada masiva de alegría triunfante. Esperaba sentir una emoción oscura y satisfactoria por su absoluta miseria. Pero al mirar una fotografía de mi padre usando un brillante chaleco naranja de ferretería, empujando una fila de carritos de compras bajo la lluvia, sentí una abrumadora sensación de vacío. La ira ardiente que había alimentado todo mi imperio durante 10 largos años se había consumido por completo. No quedaba nada por lo que luchar. Había ganado la guerra, pero el campo de batalla era solo un páramo tranquilo y solitario. 2 semanas después, un sobre llegó a mi oficina corporativa. No fue canalizado a través de mi equipo legal o mi equipo de seguridad. Era un sobre blanco estándar y barato con mi nombre escrito con una letra temblorosa y frágil. Reconocí los bucles cursivos de inmediato. Era de mi madre. Me senté en mi pesado escritorio de caoba, el mismo escritorio donde había planeado su destrucción financiera, y abrí cuidadosamente el sobre. Había una sola hoja de papel de cuaderno rayado en el interior. No era una exigencia de dinero. No era una amenaza de ir a la prensa. Era una confesión total. Mi queridísima Madison, comenzaba la carta. Sé que nos dijiste que no nos pusiéramos en contacto contigo nunca más, y prometo que esta es la única vez que romperé esa regla. No escribo para pedirte un solo dólar. Escribo porque el silencio en este pequeño apartamento es tan increíblemente fuerte que finalmente puedo escuchar la verdad. Todos los días, friego los pisos de las cocinas de mujeres que solían ser mis amigas más cercanas. Me miran con lástima y disgusto. Y por primera vez en toda mi vida, entiendo exactamente cómo debiste sentirte cuando vivías bajo mi techo. Pasé toda mi vida tratando de proteger a Hunter porque pensaba que era frágil. Pensaba que sus repetidos fracasos eran culpa mía. En mi intento ciego y desesperado por salvarlo, sacrifiqué voluntariamente a la única hija que realmente trabajaba duro. A la única hija que realmente nos amaba incondicionalmente. Cuando te vi sentada en esa sala de juntas, tan poderosa y tan fría, me di cuenta de que no solo perdí mi casa o mi reputación. Perdí a la hija más increíble que una madre podría pedir. Y te perdí por completo debido a mi propia codicia y terrible arrogancia. Lo siento muchísimo, Maddie. Sé que mis disculpas no significan absolutamente nada para ti ahora. No espero tu perdón. No me lo merezco. Solo quería que supieras que siempre fuiste la mejor parte de esta familia y simplemente fuimos demasiado ciegos para verlo. Por favor, ten una vida hermosa. Había marcas de agua esparcidas por el papel, pequeños círculos arrugados donde las lágrimas habían caído y se habían secado. Leí la carta 3 veces. Me senté en el zumbido silencioso de mi gran oficina, esperando que llegaran las lágrimas, esperando que la chica herida de 18 años dentro de mi corazón se derrumbara y llorara por la madre que siempre había querido. Pero las lágrimas nunca llegaron. En cambio, una calidez profunda y pacífica se extendió lentamente por mi pecho. La pesada cadena invisible que me había atado a su aprobación finalmente se partió por la mitad. Mi madre finalmente había despertado de su delirio. El aplastante peso de la pobreza y la humillación pública había destrozado por completo su narcisismo tóxico. Finalmente había visto la verdad sobre quién era yo y lo que ella había hecho. Pero su tardía toma de conciencia no cambiaba el pasado. No borraba las noches heladas que pasé temblando en un auto oxidado. No borraba la traición suprema. La verdadera justicia no se trata de venganza y tampoco se trata de reconciliación forzada. La verdadera justicia se trata de encontrar la paz dentro de ti mismo. Tomé mi teléfono y llamé a mi administrador de patrimonio privado. Le di instrucciones para establecer un fondo fiduciario ciego a través de un bufete de abogados de terceros anónimo. El fideicomiso fue diseñado específicamente para pagar automáticamente el alquiler mensual de su modesto apartamento y proporcionaba una asignación estricta de $800 al mes para alimentos básicos y gastos médicos necesarios. No era una fortuna. Nunca volvería a comprarles ropa de diseñador ni cenas de filete, pero aseguraría que 2 ancianos nunca se congelaran en el invierno y nunca pasaran hambre. El papeleo legal era completamente blindado. Nunca sabrían que el dinero venía de mí y no había absolutamente ninguna forma de que contactaran al donante anónimo. Les di la supervivencia básica,
Pero les negué permanentemente el acceso a mi vida. Elegí perdonarlos en mi propio corazón para que el veneno del odio no pudriera mi alma. Pero también elegí mantener mis límites bloqueados y sellados para siempre. Acción de Gracias llegó exactamente un mes después. El aire fresco del otoño en Boston era mordaz y frío. Pero dentro de mi enorme casa de piedra, las chimeneas rugían con un calor dorado. La larga mesa del comedor estaba bellamente puesta para 20 personas. No había copas de vino de cristal destinadas a presumir una riqueza falsa, y no había personas fingiendo ser perfectas. La habitación simplemente estaba llena de las personas que realmente se habían ganado un asiento en mi mesa. Yasmín estaba sentada a mi lado derecho, riéndose a carcajadas de una terrible broma contada por nuestro director financiero. Estaba radiante, completamente curada de la traición de mi hermano, y actualmente saliendo con un médico maravilloso y amable que la trataba con el respeto absoluto que merecía. Mis programadores principales, mis primeros mentores y los amigos leales que me habían apoyado cuando estaba construyendo Bridge Financial de la nada estaban pasando tazones de comida caliente y sirviendo vino. Me levanté de la cabecera de la mesa y toqué mi copa suavemente. La habitación cayó en un silencio feliz y cómodo mientras todos se volvían a mirarme. Miré alrededor de la mesa, viendo la hermosa diversidad de rostros, escuchando el amor genuino en sus conversaciones tranquilas. Levanté mi copa en alto. Quiero hacer un brindis rápido, dije en voz baja. Durante mucho tiempo, creí que estaba rota porque las personas que compartían mi sangre no sabían cómo amarme. Pensaba que la familia era una asignación permanente, una sentencia de por vida que solo tenías que soportar, sin importar lo mal que te trataran. Pero al mirarlos a todos ustedes esta noche, sé la verdad absoluta. La familia no se define por un certificado de nacimiento. La familia se define por las personas que te tienden la mano cuando te estás cayendo. La familia son las personas que se niegan a dejarte congelar en la oscuridad. Los amo a todos y estoy increíblemente agradecida por mi verdadera familia. Todos levantaron sus copas, sus sonrisas cálidas y completamente genuinas. El dulce tintineo del cristal resonó en la cálida habitación, un sonido de victoria absoluta y paz duradera. Tomé un lento sorbo de mi vino y miré por la ventana hacia la noche oscura y nevada. Pensé en la joven aterrorizada que solía ser, parada en el frío glacial, creyendo que su vida había terminado por completo. Ella no sabía que la tormenta no fue enviada para destruirla. La tormenta fue enviada para despejar el camino para que comenzara su verdadera vida. Si estás escuchando esta historia ahora mismo y estás sentado en una casa donde te sientes totalmente invisible, donde te tratan como a una carga, o donde tu amor y tu trabajo duro son explotados constantemente. Quiero que escuches mi voz muy claramente, no estás obligado a prenderte fuego solo para mantener calientes a personas tóxicas. Tienes el derecho absoluto a alejarte. Tienes el derecho a construir una fortaleza enorme. Y tienes el derecho a cerrar las puertas con llave detrás de ti. Cuando finalmente dejes de verter tu preciosa energía en un pozo sin fondo de personas ingratas, te sorprenderá el hermoso imperio que puedes construir para ti mismo. Eres lo suficientemente fuerte para sobrevivir al duro invierno. Eres lo suficientemente inteligente para reescribir las reglas. Y mereces absolutamente estar rodeado de personas que reconozcan tu verdadero valor. Aunque el dolor agonizante de la traición por parte de aquellos que comparten tu sangre y debían ser tus máximos protectores puede destrozar tu mundo y dejarte sintiéndote completamente abandonado en el frío glacial del rechazo. La profunda lección entretejida a través de este viaje es que la verdadera familia nunca se define por el mero accidente de la genética o las rígidas obligaciones de un certificado de nacimiento, sino más bien por las elecciones deliberadas e inquebrantables de aquellos que te apoyan cuando no tienes absolutamente nada que ofrecerles más que tu yo auténtico. Por lo tanto, debes darte cuenta de que establecer un límite impenetrable contra parientes tóxicos no es un acto de crueldad o egoísmo, sino un acto supremo de autoconservación y profundo amor propio, que te empodera para redirigir la energía agotada que una vez gastaste mendigando sobras condicionales de afecto hacia la construcción de tu propia fortaleza inexpugnable de éxito, independencia financiera y paz emocional. Esto demuestra, en última instancia, que la venganza más magnífica no se encuentra en infligir dolor a quienes te hicieron daño o en verlos caer en las mismas trampas que tendieron, sino en la liberación silenciosa y absoluta de alejarte con la cabeza en alto. Perdonándolos no para invitarlos de regreso a tu espacio sagrado, sino para limpiar tu propia alma de su influencia venenosa,
permitiéndote cultivar una familia elegida compuesta por personas que celebran tu brillantez, apoyan tus ambiciones y atesoran tu presencia. Así que, si alguna vez te encuentras temblando en la nieve metafórica del cruel egoísmo de otra persona, recuerda que tienes el poder innegable de descongelar tu corazón helado. Reescribir las despiadadas reglas de tu propio destino y construir un hermoso imperio donde tú eres el único arquitecto de tu felicidad.